Amigos, seguimos con otra enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos que Dios ama al pecador, no el pecado. Por tanto, el asunto es, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué es lo que acarrea la enfermedad? La enfermedad viene desde la creación de Adán y Eva. El día que comiereis de este fruto, moriréis. ¿Y cómo entra la muerte? La muerte entra por la enfermedad. La muerte entra por también cosas extras, como un derrumbe, entra por un temblor, entra por una estrellada, un accidente. La muerte entra. Más que todo, la raza humana está enferma y se multiplican los médicos y se multiplican las características para salir de la enfermedad. Y actualmente hay un microvirus grande y poderoso que en el mundo entero ya ha matado muchos millones de personas. El COVID-19. Por ahí entra, le afecta los pulmones y la persona no puede ni respirar. Entonces, Dios, conociendo eternamente por dónde es que el diablo ataca, entonces dice la Biblia en San Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que mata a las personas? Entonces la envidia, el revólver, el cuchillo, mata, destruye las armas. Y veía en la televisión que hay naciones que tienen bombas atómicas. Y no para matar a una persona, sino miles de personas. Y ya está Rusia, está Estados Unidos, están los señores y de otros sitios están inventándose armas poderosas y también armas biológicas para matar personas. Para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a mirar la enfermedad. Y la enfermedad la produce un virus. Y mientras que ese virus tenga vida, entonces se va multiplicando hasta que mina la salud de la persona y la persona se muere. Hay enfermedades que no tienen cura, como el cáncer. Si el cáncer es descubierto a tiempo, pues dice que se puede salvar la persona. El SIDA es otra enfermedad causada también por el abuso del sexo. Las personas se contaminan por el SIDA usando lo que no es apropiado o lo que es dado por Dios para crear a las personas para que el mundo se multiplique. En otras palabras, actos sexuales bochornosos, perversos, pervertidos y de toda esta clase. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y se envanecieron en sus recios razonamientos, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres, recibiendo su justa retribución. Y esa justa retribución viene siendo por las diferentes enfermedades vergonzosas, como son los chancros, la gonorrea, la sífilis, y lo último descubierto es
acabé de mencionarlo, el SIDA. Así que se están tratando de sobrellevar estos asuntos, pero inventándose medicinas para poder salvar a esas personas, porque nadie quiere morirse, nadie. Ahora, la palabra de Dios de las personas que se enferman es por los abusos que se cometen en sí mismos. Una, la cantidad de alimentos que se comen, el organismo no puede hacerlos funcionar, y por esa razón la persona se muere de lo que llaman gula o comer en exceso. Y se enferman también por otras cosas del corazón, y es por el asunto de la gordura, que el corazón se va llenando de gordura y aprime y le da un infarto por no saber comer comidas sanas. Y podemos hablar de otra cantidad de enfermedades. Para eso, entonces, las personas, los médicos, los científicos han descubierto cantidad de medicinas que atacan esas enfermedades. Sin embargo, los químicos que se usan sanan de una cosa, pero dañan otras. Entonces, en cierta manera, las personas luchan para ser sanos. Bueno, aquí vamos a hablar de la primera manera como Dios ha provisto para la sanidad de las personas. En el capítulo 53 del libro de Isaías, dice que a Jesucristo lo pinta Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo, y entonces dice: quien ha creído a nuestro anuncio y sobre el cual se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros castigos, y por su llaga, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, las heridas que Cristo sufrió han venido a ser medicina para el creyente. Y por esa razón San Pablo dice: la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios en San Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el libro de Santiago también dice: si estás enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, úngele con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Léase el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado para predicar el año agradable, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? A sanar a los enfermos. De modo que Jesús sanó ciegos, cojos, leprosos, mudos, reprendió demonios, y la gente se multiplicaba porque hacía lo que Cristo hacía. En una casa, fíjese bien, no en un templo, no en una iglesia católica, no en una, sino en una casa. Estaba enseñando Jesús a sus discípulos o a los que lo oían, y había una gente que se llevó al techo, quitó el techo
y descendieron a un paralítico, a un tullido allí, y Jesús lo sanó. Y la gente se quedó aterrada que Jesucristo había sanado a ese. Sanó a otros ciegos, a una mujer que dijo, si tan solo tocase su manto, seré sano de esta enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Esta mujer estaba sufriendo de un flujo de sangre. Pero dijo, si tan solo tocase su manto, seré sana. Un soldado romano le dice, Señor, sana a mi criado. Y le dice el Señor, yo voy. Dijo, no necesita de ir, di tu palabra y mi siervo sanará. Y entonces Jesús se quedó sorprendido de que este militar romano tuviese una fe tan grande. Y cuando el romano llegó a la casa, dijo, ¿a qué horas recibió la sanidad? Y él entendió que a la hora en que Jesús estaba enseñando y el soldado romano le pidió que sanara a su criado, y esa hora fue cuando el Señor lo sanó de su enfermedad. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A sanar a los enfermos. Pero es necesario, como dice, la fe entra por el oír. Jesús le dice a un ciego, Señor, haz que vea. Y dijo, conforme tu fe sea hecho. Y dijo, Señor, ayuda a mi fe. Y entonces el Señor le untó barro en sus ojos y le dijo, vaya, báñete, límpiate. Y el hombre obedeció, y cuando volvió ya podía ver. Entonces Jesús sanó ciegos, leprosos, cojos, aún a un Lázaro que había muerto. Señor, vamos. Digo, no, todavía no es la hora. Y entonces Marta y María le dijeron, Señor, ¿por qué te demoraste? Si hubiera estado aquí, mi hermano no muere. Y dijo Jesús a Marta y María, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y entonces, Dios sé, Señor. Entonces camine, me llevan a donde lo habían puesto. Dijo, no, Señor, es que ya lleve 4 días de muerto, ya huele a feo. Entonces el Señor le dice, Marta, María, si crees, verás la gloria de Dios. Y es importantísimo la fe, puesta no en otras personas, no en adivinos, no en charlatanes, no en muertos. Hay que creer es en Cristo Jesús, y entonces podemos ver la gloria de Dios. Amigo, Jesús es el médico por excelencia. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Entonces, el enfermo que el Señor sanó, dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿a quién hay que pedirle? El mismo Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que hay que pedirle es al Padre de los cielos, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, no en San Martín de Porres, no en San... ¿cuál es el santo de las señoras que son viudas o se les ha pasado la edad del matrimonio? A San Antoñito bendito. ¡Ay, que concédeme un maridito! No, es en el nombre de Jesús de Nazaret, no en San Antonio. O como una persona que de pronto sufre un golpe en un ojo, ¡ay, Santa Lucía bendita! Se olvidó
que había que pedirle. O no le enseñaron a pedir en el nombre de Jesús. ¡Ay, Santa Lucía bendita! ¡Hay un temblor! ¡Ay, San Emidio! Se olvidaron que o no han conocido que Él es el dueño del universo, el dueño y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, que hizo el universo completo. Él tiene el poder, Él tiene los atributos de omnipresente, omnisciente, omnipotente, que Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él está en todo sitio y está en tu casa y está en todo lugar. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dice en el libro de los Filipenses. El libro bíblico de los Filipenses. En el nombre del Señor se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Entonces, ¿en quién ha creído usted? Había una viejita que la ponían a limpiar en la casa y encontró un altar. Y en el altar había un santo y ella se puso a limpiarlo con un trapito, quitarle el polvo. Dice, ay, santico mi Dios, necesito que me ayude para estas cosas. Y lo puso allá. Al tiempo volvieron y ella lo encontró y le quitó el polvo. Y yo, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas si yo te pedí que me ayudaras para conseguir una casita porque estoy en arriendo? Entonces, ya sé por qué no me escuchas. Se sacó un gancho del pelo y le perforó al santo una oreja y le salió por la otra. Yo, ahora sí me vas a escuchar. Y necesito que me ayudes porque estoy atormentada pagando arriendo cada mes, y no puedo. Yo soy una persona sola, no tengo ayuda de nadie, necesito que... Y dejó el santico allá en el altar. Al tiempo volvió, la contrataron para limpiar la casa y encontró al santico y dijo, santico, ¿por qué no me escuchas? Si yo te he pedido que me ayude a conseguir la casita. Necesito la casita. Y al limpiar le dijo, ya sé por qué no me escuchas. Es con lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Había perforado la imagen del agua al agua. Eso le pasa por pedirle a las imágenes de yeso. Porque a Dios, que está en todo sitio y lugar, la Biblia dice, entra en tu aposento, ora en secreto, y vuestro Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Entonces, hay muchas maneras de pedirle a Dios a través de Jesucristo, que es el único mediador. Y si la enfermedad te tiene agobiado, oiga, ahí está la respuesta. ¿Para qué? Entonces es la oración, no el rezo, la oración. Yo hablaba sobre la oración de un arrepentido, como era el rey David, que se arrepintió de haber mandado matar a Urías, que le cogió la esposa y la embarazó. Se arrepintió y clama en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Léaselo y verá la oración de un arrepentido.
Y en el Evangelio dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que usted está enfermo, tiene cáncer, tiene gripa, tiene sida, tiene una enfermedad incurable. Jesucristo sana, sana, porque para eso vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él dice, vino a sanar a los enfermos. Y Él dijo en su palabra, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Él está a tu lado. Él está a tu lado. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. El profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si clamamos a Dios, entonces Él no solamente le da la casita a la viejita, sino también le sana su enfermedad. Entonces, ¿para qué vino Jesús a la tierra? A sanar, a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor. San Lucas capítulo 4, verso 16. ¿A qué vino Jesús? Entonces, yo predico. Hay quienes dicen que enseñamos mentiras. Muéstreme los textos mentirosos que yo estoy mencionando. San Lucas capítulo 16. San Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Muéstreme entonces que hay muchos mediadores. La Biblia dice un solo Dios y un solo mediador. Eso dice la santa palabra de Dios. Ahora dice, es que enseñamos mentiras, que enseñamos herejías. El que enseña mentiras y herejías son otros, los que no creen a nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga compasión de esas personas y ojalá se les caiga el velo que tienen los ojos y que no creen sino en las mentiras del mismo diablo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Pero he hablado de la sanidad y la sanidad es diferente al milagro. Eso está en el libro de Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu Santo, dadas por el mismo Espíritu. Don de sanidad, don de fe, don de milagros, don de lenguas, don de interpretación, don de ciencia, don de interpretación de lenguas. Por tanto, amigo, la sanidad es un don o regalo de Dios. Así que si tú crees, el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. San Marcos 16, verso 16 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren veneno o algo así mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si señora madre, su hermanito, su hijo, lo que sea, ore al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y será escuchado. Será escuchado. Así que la sanidad es un regalo de Dios, don de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Para creer es necesario tener fe. Y la fe entra por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, la Santa Biblia. Así que, si usted no le cree a Cristo Jesús,
o no le cree a su palabra, está grave. Y seguirá con la gripa, o seguirá con el malestar estomacal, o seguirá con el cáncer. Yo puedo hablar, y con autoridad moral, porque yo he visto los milagros y he visto la sanidad. Hace 2 noches, a mí me cortaron una pierna por cáncer. Y los dolores son madres. Tanto que me aplicaban morfina, tramadol o tramal. Tanto que hay una medicina que llama hidroforma. O sea, resultado de la morfina para quitarme estos dolores. Me comenzaron los dolores a las 11 de la noche. Me tomé varias pastas, acetaminofén con codeína, me tomé un omeprazol, me tomé una aspirina, me tomé 2 pastas de atorvastatina que limpia las venas de la sangre para que la sangre circule, la aspirina para que se adelgace la sangre y circule y el dolor se vaya. Y eran las 3 de la mañana y yo seguía con los dolores y no podía dormir. Oré a Dios y le dije, Señor, necesito que me quite el dolor y necesito que me dé sueño. Apagué el televisor porque trataba de entretenerme viendo cine, pero los dolores me daban cada 25, 20 segundos, porque me ponía a contar 1, 2, 3, hasta 20, 25 segundos, y el dolor me aparecía y me aparecía, y a veces menos de 10 segundos. Y entonces estaba ya prácticamente a las 3 de la mañana con esos dolores. Oré a Dios, Señor, quítame estos dolores y deme sueño. Apagué el televisor, me volteé y traté de dormir. No me dormí enseguida, no. Me demoré un ratico, pero dormí hasta las 5 de la mañana. O sea que dormí 2 horitas. Así que Dios responde, porque me ayudó mucho haber dormido esas 2 horitas. Entonces yo veo que Dios responde. No fue San Martín, no fue los muertos como San Gregorio, que lleva como 100 años de muerto. No fueron los muertos, no fue San Crispín ni nada, eso fue mi Señor Jesucristo, el que me sanó. Dios los bendiga y buena tarde. Pero le he hablado sobre el don de la sanidad, que es una doctrina bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque hay que creer en el poder de Dios a través de Jesucristo. Dios los bendiga. Buena tarde.